Bueno, el tema que hoy sugirieron que discutamos es el tema de la educación, que tal vez, todos ustedes están en el gremio, así que saben que es tal vez el tema más importante de los que están en la vereda de enfrente, es decir, los criterios socialistas. Tal vez el autor más fértil, que más éxito ha tenido, es Antonio Gramsci. Los socialistas más contundentes y más convencidos y más sofisticados, diría yo, vienen de la línea de Antonio Gramsci. En el tema de la educación, sostenía Antonio Gramsci que no es relevante la acción revolucionaria, ni poner bombas, ni la cuestión terrorista, sino influir sobre la cultura y la educación, y el resto se da por añadidura. Yo comparto plenamente esa argumentación, y varios amigos míos, que ahora son liberales, pero que vienen del socialismo, cuando les preguntaba qué es lo que más les atraía del lado socialista, lo citaban siempre a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci y sus discípulos, pero en todo caso el hecho de influir sobre aspectos culturales y educativos. Por eso subrayo de nuevo la tarea que está haciendo esta universidad, porque no hay ninguna otra cosa que sea más importante que la tarea educativa, y uno comprende al tener alumnas y alumnos un semestre o un año que no es un tema de mala fe, salvo rarísimas excepciones, no es un tema de malas intenciones, sino que es un tema de no haber tenido la oportunidad de oír cuáles son los principios y los fundamentos de una sociedad abierta. En el campo que estudiamos los economistas de los procesos de mercado, resulta de gran trascendencia la competencia como un mecanismo de auditoría para mejorar la calidad y el precio, dadas las circunstancias imperantes. Y es cierto que es muy importante en los carros, en los anteojos, en los teléfonos, en los vasos y en los zapatos tener competencia, pero es absolutamente indispensable en materia educativa. Como decía Mario Vargas Llosa, nadie dijo que una persona culta es una persona que sabe 3 geografías y 2 matemáticas. Es un proceso que está en tránsito siempre, la educación y la cultura. Todos nos estamos educando, todos estamos aprendiendo diariamente. Es un camino que no tiene término, que no tiene una meta final, y esa es la aventura intelectual tal vez más atractiva. Pero lamentablemente en algunos casos se comprende, se comparte, se subraya la necesidad de esta auditoría y de los procesos de competencia y los procesos abiertos en el mercado en distintos bienes y servicios, pero se hace una excepción con la educación. Se piensa que la educación, precisamente por ser algo tan delicado y tan importante, tiene que nacer del vértice del poder. Y siempre cuando aparecen debates en materia educativa, hay que dirigirse al vértice del poder para hacer realmente el buen programa educativo. Una de las tesis del trabajo que ustedes eventualmente han visto aquí es que resulta indispensable descentralizar y abrir, y que haya distintos criterios para la educación, distintos y diversos textos, distintas pensum, distintas estructuras curriculares que estén en competencia, porque es un proceso de prueba y error. Unos se necesitan a otros en el campo educativo, y por eso es tan central el tema de la competencia. Nosotros tenemos, creo que decíamos la otra vez que nos reunimos a almorzar, muchos lugares de América Latina y eventualmente de otras partes del mundo, donde observamos que al hacer
los planes de estudio, al sugerir pautas, los ministerios de educación hacen que los llamados colegios y a veces también las universidades y las instituciones de posgrado no sean privadas, sino que sean estatales, puesto que los programas que allí se expenden responden a esas pautas del Ministerio de Educación. Es técnicamente una estructura fascista, esto es, se permite que la gente tenga registrado a su nombre la propiedad de ese colegio o de esa universidad, pero pueden eventualmente decidir sobre estructuras extracurriculares o sobre el campus o sobre los uniformes, pero no sobre el producto que allí se expende, léase textos y bibliografías que dependen del Ministerio de Educación, por lo tanto son de facto instituciones estatales. No hay en esos casos instituciones privadas propiamente dichas. En el sistema educativo, tal vez, no sé, veremos después en el debate si ustedes comparten, tal vez el sistema mejor, muy caro por cierto, es la relación uno a uno, es decir, un profesor o un alumno, el sistema tutorial, para sacar las potencialidades, los talentos y las vocaciones que solo esa persona tiene. Es cierto que por el momento, no sabemos qué va a suceder con los progresos tecnológicos el día de mañana, esto resulta muy costoso, la relación uno a uno, y por lo tanto se saca partido de la economía de escala a través de grupos. Pero del hecho que haya grupos, hay un salto lógico, inaceptable, el sostener que se los debe tratar como si fuera una producción en serie de salchichas o de tomates o lo que fuera, en lugar de respetar esa unicidad y esa característica individual y exclusiva del individuo. Más aún, ahora con todos estos progresos y estos descubrimientos que se han hecho sobre la inteligencia, sobre el concepto de la inteligencia. Por eso hago un pequeño paréntesis para decir, me llama la atención a veces cuando se habla de las inteligencias artificiales o de las inteligencias de las máquinas, sin percibir que etimológicamente la expresión viene de interlegum, es decir, leer adentro, que solo puede hacer el ser humano, no es en realidad propio hablar de inteligencias artificiales o de máquinas inteligentes. Pero en todo caso decíamos, especialmente Howard Gardner, este libro de las inteligencias múltiples y muchos otros que han hecho aportes recientemente, muestran que básicamente las conclusiones es que todos somos inteligentes pero para temas distintos. No hay tal cosa como un estándar de inteligencia, no hay tal cosa, no tiene basamento científico los test de IQ. Una persona que, bueno, su especialidad han sido libros de ficción, de ciencia ficción, Isaac Asimov, que escribió 520 libros, es una cosa inconcebible, pero en fin, la mayor parte de los cuales son de ciencia ficción, pero él era profesor de matemáticas y de física en la Universidad de Boston, y él decía que le entretenía mucho hacer los exámenes de IQ en la comunidad académica estadounidense, porque generalmente salía primero, porque era profesor de física y matemáticas, y la comunidad académica consideraba que las matemáticas y la física era un elemento decisivo para determinar las inteligencias, pero él mismo decía, si me hubieran hecho un test de inteligencia en el siglo XVIII, donde el latín era muy importante, quiero declarar que soy un bruto absoluto para retener las declinaciones en latín. O sea, somos todos muy brutos, en la mayor parte de las cosas somos brutos y tenemos pequeños segmentos de algunos talentos y de algunos conocimientos que tienen que ser aprovechados y succionados en el ejercicio educativo. Pero esto es como la contracara de lo que decía Einstein, somos todos ignorantes solo que en temas distintos. Estos autores dicen somos todos inteligentes solo que en temas distintos. Y esto muchas veces va para padres y madres que se sienten acomplejados o preocupados cuando les dicen que su hijo hay que devolverlo porque es un desajustado. Y muchas veces en ese desajustado está el genio. Simplemente no se le atendió estas potencialidades, estas vocaciones y estas inclinaciones únicas. Yo creo que citaba acá el otro día el caso de estos
de Rainman, esa producción cinematográfica donde había este hermano considerado un imbécil total, un autista, en fin, y tenía una capacidad notable para predecir la cantidad de fósforos que había en una caja, que es una demostración de talento y de capacidad, digamos, que es distinta, que es única en esa persona. Hay veces incluso uno va al campo y con campesinos que dicen, bueno, usted porque es profesor universitario, que es inteligente, y realmente uno se tiene que detener a mostrar las inteligencias y los talentos de ese campesino que uno no tiene, y probablemente se moriría por inanición en el campo si tuviera que hacer las cosas que hace eventualmente ese campesino. Ahora, quisiera detenerme un minuto en analizar la faz económico o el análisis económico del tema educativo y mostrar cómo, o tratar de mostrar cómo los colegios y universidades estatales constituyen una injusticia fenomenal para los más pobres. Pongámonos en el caso de gente tan pobre que no puede afrontar el costo de oportunidad de mandar a sus hijos al colegio porque lo necesitan para echar o para trabajar, y si no los tienen trabajando se muere la familia por inanición. Esa familia, vía fiscal, está pagando los colegios y la universidad y la educación de gente de mayores ingresos. Esto es una injusticia inaceptable, creo yo, para los más pobres, para los marginales, para los más necesitados. Puesto que, como todos ustedes saben, aunque esas personas nunca hayan visto una planilla fiscal, porque no son contribuyentes de jure, son contribuyentes de facto, puesto que la presión tributaria que deben soportar otros segmentos y otros brackets y otras personas se está trasladando sobre los de menores ingresos vía las menores tasas de capitalización y por lo tanto menores salarios e ingresos en términos reales. Y si subimos un poco más en gente relativamente menos pobre, digamos, y si hacen un análisis fiscal correcto, van a ver que si mandan a sus hijos a un colegio llamado privado, están pagando doble matrícula, una vía fiscal y otra para contribuir a pagar y a solventar ese colegio. Entonces, este punto lo quiero vincular al debate que hay hoy día sobre los vouchers, entendiendo vouchers estatales, no vouchers privados, que no tengo nada que comentar sobre eso. El voucher implica, o el crédito educativo implica, que las personas que tienen las condiciones intelectuales pero no tienen los ingresos suficientes, el Estado, léase los contribuyentes, vía vouchers, financiaría directamente al candidato o a la institución, según los sistemas, para que la persona pueda elegir de todos los colegios y universidades disponibles la que considere es ofrezca mejores servicios o tenga un mayor nivel de excelencia. Ahora, a mi juicio, y no sé qué pensarán ustedes después en el intercambio de ideas, este argumento resulta útil para mostrar el non sequitur. Esto es, para mostrar solamente en la argumentación que del hecho de que hay algunos que sostienen que deben financiar coactivamente los contribuyentes, los colegios y la educación de otros, de allí no se sigue que tengan que haber colegios y universidades estatales. Pueden ser todas privadas y elegir a través del sistema de vouchers. Para eso me parece que es útil el argumento de los vouchers, pero solo para eso. Porque cuando damos un paso más, empezamos a preguntarnos, como hace Armen Alchian, ¿cuál es la justicia del voucher? ¿Por qué otra vez el más pobre tiene que financiar vía fiscal, vía sus salarios, la educación o los vouchers de otros que tienen ingresos superiores? Y eventualmente, pienso, esto es una conjetura personal,
que el voucher puede ser una trampa fenomenal para terminar con un control más rígido de parte del Estado en las instituciones llamadas privadas. Porque este es un tema siempre de incentivos. ¿Cuáles van a ser los incentivos acá? El incentivo del estudiante va a ser montarse o prenderse al sistema de vouchers. Y las instituciones educativas van a preferir o van a ser incentivadas en alguna medida por lo menos a que se aplique a través del sistema de vouchers, puesto que es más fácil conseguir del aparato estatal eventualmente la financiación de vouchers y no el esfuerzo de conseguir personas que paguen la matrícula. Si es correcto esto, terminaría, y lo pongo en condicional porque es una conjetura, terminaría el sistema por aumentar el gasto público, no reducirlo, porque muchos de los que están argumentando con razón de las instituciones estatales educativas están diciendo que eventualmente cuando se analiza el costo por estudiante por año, se toman los gastos corrientes y no se toma la inmovilización del capital. Bueno, pero incluso esto, si existen estos incentivos, terminaría aumentando el gasto público y terminaría el Estado con un mayor control sobre el sistema educativo, a pesar de que no es la intención de muchos de los que proponen el sistema de vouchers. A veces se argumenta en favor de la educación estatal a través de el concepto de las externalidades positivas. Es cierto, indudablemente, que la educación, la buena educación, tiene una externalidad positiva, o sea, tiene efectos sobre terceros. Pero esto no refuerza, creo yo, el argumento de la educación estatal, sino que más bien lo debilita. Si nos ponemos a considerar lo que ocurre en la calidad de la educación estatal y el costo a través de la educación estatal. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, alguien hizo un estudio una vez tomando la inmovilización del capital que se podía enviar a cada uno de los estudiantes 2 veces a la Universidad de Harvard, digamos, por el costo de lo que esto implica. Pero es precisamente la externalidad positiva lo que atrae a gente a donar becas y scholarships y instituciones educativas, precisamente por sus hijos, por sus nietos, por el clima, el ámbito donde viven, y teniendo en cuenta esas externalidades positivas. Muchas veces se usa el argumento de los bienes públicos para establecer las instituciones estatales de educación, pero como todos ustedes saben, no calza el argumento de los bienes públicos, la no exclusión y la no rivalidad en el caso precisamente de la educación. Hay un tema, me parece interesante, vinculado, bueno, hay muchísimos temas, pero vinculados a esta cuestión de la educación, y es cómo hacemos personalmente para distribuir nuestro conocimiento. Porque en un extremo está el especialista, el que sabe cada vez más y más de menos y menos. Y en el otro extremo está el diletante, el que habla de todo y en realidad no sabe nada. ¿Cómo colocarnos? Porque, claro, esto me hace, ahí en el paper en uno de ellos elaboro, creo, sobre Ortega, y ahora por un coloquio que tenemos sobre la rebelión de las masas me vuelve el tema otra vez, algo que se llama la barbarie de la especialización, dice Ortega. Y esto me hace acordar también el dilema de la especialización de otro ensayo, un subtítulo de un ensayo de Hayek, donde Hayek dice, por ejemplo, más o menos textualmente, que el economista que se queda solo en la economía no solo puede ser un estorbo, sino un peligro público. Esto es indispensable para el economista explorar áreas de derecho, de historia, de filosofía, para realmente ser competente en su disciplina. Entonces, esta distribución del conocimiento, ¿cómo podemos hacer para tratar de ser seres humanos más completos y zafar de la trampa de la especialización? Cuando al mismo tiempo estamos defendiendo y argumentando en favor de la división del trabajo
y de la especialización para el aumento de la eficiencia. Yo pienso que la división del trabajo y la especialización resulta indispensable para aumentar la productividad, pero el aumento de la productividad va a permitir, entre otras cosas, mayor tiempo o espacio libre. Yo creo que ese mayor espacio libre uno lo puede utilizar para seguir indagando o haciendo o profundizando el mismo agujero, el mismo hoyo, digamos, o tener una visión más horizontal y no tan vertical para explorar otras avenidas, para explorar otros andariveles. Y se me ocurre que tal vez, esto no lo tengo ahí escrito, no sé, en el ejercicio de los economistas a lo mejor podemos hacer un trabajo mostrando la relevancia de la utilidad marginal aquí. Esto es el peso de las utilidades marginales de las distintas áreas, deberíamos tenerlos en cuenta para esa distribución, no quiero decir equitativa porque tiene otras connotaciones, pero digamos equilibrada de nuestros conocimientos. En todo caso es interesante acá, bueno, con Giancarlo lo hemos hablado varias veces y es una de las cosas que en realidad me atrae de su personalidad, el espíritu humanista e integrador de la sociedad abierta. Yo creo que eso es una clave importantísima para el espíritu universitario. En realidad, en el mundo anglosajón, en muchos casos no existen, claro que las palabras no son importantes acá, pero facultades sino departamentos para tener estas informaciones cruzadas, el ver lo interesante que le resulta a un físico el participar de un coloquio de filósofos y viceversa. Esa información cruzada, ese poder tomar en grado o en posgrado los alumnos y el ser expuestos a campos más amplios de lo que aparentemente aparece su propia disciplina, pero en realidad ayuda muchísimo a su disciplina ese espíritu. Y lo mismo también en el tema educativo, el subrayar lo que significa, creo que lo menciono acá en nuestros dos trabajos, la comunidad académica. O sea, la relación casi diría de amistad entre el profesor y el alumno. Por suerte ya no existen esas cosas de las clases magistrales, donde alguien se sube en un estrado, incluso está mal visto que le hagan preguntas a los alumnos, en fin. Yo insisto muchísimo en la interrupción en clase, en tratar de abrir debates, en mostrar, como le digo a los alumnos, que más desatinos de lo que han dicho economistas es imposible, así que tengan confianza en decir lo que les parezca, y mostrar y exhibir casi de entrada la ignorancia que tenemos quienes enseñamos, y que juntos estamos tratando de caminar y de transitar por este azaroso camino del conocimiento, y siempre, como decíamos la otra vez y en otras oportunidades lo he dicho, abiertos a posibles refutaciones y mostrar que nuestras posiciones son corroboraciones provisorias. A veces la relación, yo he visto profesor-alumno, es algo, casi diría autoritario, es algo como que el profesor está en un nivel completamente distinto de los alumnos, y en realidad no es así. También hay que tener en cuenta que en esa clase y con eso que estamos, tienen conocimientos muy superiores a quienes está dando la clase, tal vez no en esa materia, es de esperar que no en esa materia, pero digamos, ese intercambio de ideas que se hace a través de eventuales debates y cambios de ideas enriquece mucho, me parece, al profesor. O sea que la forma, yo creo que una de las grandes ventajas de enseñar, como todos ustedes saben, es aprender. No solo porque nos obliga a estar sentados en la punta de la silla y a actualizarnos en conocimiento, sino también por el conocimiento que recibimos en las reuniones formales, en clase y en los pasillos universitarios de alumnas y alumnos. En este tema de sacar las potencialidades o aprovechar las potencialidades y las vocaciones, Jack Rueff escribió un libro poco conocido que se llama La visión cuántica del universo, donde él dice que le llama poderosamente la atención la paradoja
que en ciencias naturales se necesitan microscopios electrónicos para detectar que las unidades de energía son en realidad discretas cuando aparentemente son continuas, cuando en el ser humano estamos viendo unidades discretas y los tratamos como si fueran unidades continuas a través de distintas políticas colectivistas. Por último, en esta pequeña comentario, que no pretende abarcar todo esto que he escrito, me parece que es interesante, lo empecé a explorar a raíz de un libro de Thomas Sowell, Inside American Education. Thomas Sowell es Senior Research Fellow de Hoover, es profesor ahí en Stanford, una personalidad sumamente creativa, pero muestra cómo se ha deteriorado la educación, partiendo de la creación de la Secretaría de Educación en Estados Unidos, que la creó Carter, antes de eso no existía, Reagan trató de eliminarla y no pudo, cómo se ha deteriorado todo este sistema, no solo en cuanto a los contenidos educativos, sino casi en la forma de vestirse y en los modales de alumnas y alumnos. Por eso apareció este fenómeno de los homeschooling. Homeschooling, que en una de las ediciones del Economist, me acuerdo que le dedicaba varias páginas a esto, mostrando lo impresionados que estaban algunos oficiales de admisión de las universidades del Ivy League en Estados Unidos, de la calidad de alumnas y alumnos que aplicaban, que habían hecho su educación a través del homeschooling. O sea que el punto central que quiero acá señalar es que es una manifestación, yo diría, de incivilización, la existencia del Ministerio de Educación. Yo nunca comprendí que alguien se deje poner ese título de ministro de Educación o ministro de Cultura. Es una demostración de que no se sabe qué es la educación y qué es la cultura, porque parecería que hay un grupo de burócratas que se reúne y por mayoría decide qué es la verdad y qué es el campo científico adecuado. Y no es una cuestión de tener Ministerio de Educación más flexible, es una cuestión de abolir esa institución y abolir todos los organismos que dependen del Ministerio de Educación y permitir que abrir puertas y ventanas de par en par, que entre mucho oxígeno y que haya ese proceso de competencia. Sabemos que va a haber instituciones educativas mejores que otros, es decir, los padres o los niños, digamos, son los que van a decidir cuáles son los mejores centros educativos, que por otra parte tendría la ventaja que los títulos y los grados académicos de marcas, de instituciones, tendría mayor peso, porque acá hay una especie de ley Gresham que se establece con los títulos educativos y que casi da lo mismo ser médico de A o de B, casi, subrayo el casi, ¿no es cierto? No es lo mismo, pero quiero decir, tiene la misma equivalencia desde el punto de vista oficial, cuando en realidad si se requiere un reconocimiento especial a determinado grado, por ejemplo, al médico, las academias locales, como era tradicionalmente, u otras instituciones, privadas darían el crédito y no la politización que necesariamente ocurre cuando aparece el Ministerio de Educación. Por eso, para terminar, quiero subrayar esto que dice Ludwig von Mises en Liberalismo. En temas educativos, dice Mises, el aparato de la fuerza, que llamamos gobierno, no tendría que tener ninguna relación. Es una cuestión de la comunidad de padres o de las personas, si son mayores de edad, para elegir los distintos caminos, y los prestigios de las distintas instituciones van a estar mostrando cuál es el tránsito y cuál es la vía más fértil, sin que haya estas imposiciones educativas. De manera que resumo, desde el punto de vista de la excelencia académica y desde el punto de vista de la injusticia para los más pobres, los centros educativos estatales constituyen un enorme perjuicio, y yo creo que es el debate de nuestro tiempo, el mostrar la influencia nociva de los aparatos estatales
en temas de la educación. Bueno, muchas gracias.